tardes, bienvenidos los hermanos de la Iglesia Paso de Cristo, todos aquellos que se acercan por la palabra de Dios. El mensaje de hoy se titula La fe total o la lógica de la fe. El texto de hoy es Hebreo capítulo 11, versículo 1 y 2. Dice así: Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, o sea, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Punto 1. El hombre es un ser que piensa, pensante. Si nos preguntamos, ¿qué es el hombre? Platón definía como bípedo implume, animal con dos pies pero sin pluma. Según Aristóteles, la mejor manera de definir algo es por su género y la diferencia específica de lo que se quiere definir. Así, la definición del hombre es animal racional. ¿Por qué? Porque el género del hombre es animal y no vegetal o mineral, ¿verdad? Pero la diferencia específica del hombre con todos los seres del mismo género de los animales es que es racional. Por lo tanto, el hombre es animal racional. En el diccionario de la Real Academia Española define al hombre como ser animado racional, varón o mujer, siguiendo este concepto de definir conforme a Aristóteles. ¿Qué es racional? Racional, aquel que obedece a juicios basados en el pensamiento y la razón. ¿Y qué es razón? ¿Qué es razonar? Ordenar y relacionar ideas para llegar a una conclusión. Entonces, el hombre es un animal que obra conforme a juicios basados en el pensamiento y la razón. Básicamente existen razonamientos deductivo e inductivo para llegar a la conclusión. Algunos ejemplos. Razonamiento con argumentos deductivos. Extraen una conclusión a partir de las premisas generales para llegar a una conclusión particular. Por ejemplo, todos los hombres son mortales. Juan es hombre. Por lo tanto, Juan es mortal. O si quiere un ejemplo bíblico, podemos decir, todo hombre es pecador. Juan es hombre. Ergo, o por lo tanto, Juan es pecador. Uno más. Todo el que cree en Jesús es salvo. Juan cree en Jesús, por lo tanto, Juan es salvo. Entonces, si las premisas son verdaderas, la conclusión también es verdadera. Por eso es muy importante que las premisas de las cuales parten sean verdaderas. También están los razonamientos con argumento inductivo, que permite el progreso de la ciencia y tecnología. El razonamiento o argumento inductivo extraen conclusiones a partir de determinadas observaciones o experiencias particulares. Los argumentos inductivos parten de esta observación particular y luego se generaliza. Obtiene una conclusión basándose en las probabilidades y en la intuición. Por ejemplo, Cristina de la Iglesia de Paso de Cristo es buena, diligente y fiel. Un caso, una observación. Asunta de la Iglesia de Paso de Cristo es buena, diligente y fiel. Stella de la Iglesia de Paso de Cristo es buena, diligente y fiel. Por lo tanto, probablemente todas las mujeres de la Iglesia de Paso de Cristo son buenas, diligentes y fieles. O si quiere actualizarlo ahora en el contexto de coronavirus, podemos decir, a 30.000 personas en Inglaterra le aplicaron la vacuna Oxford y tuvo éxito. Esperemos que así sea. Después, a 30.000 personas en Corea también le aplicaron la vacuna Oxford y tuvo éxito.
A 30.000 personas en Perú le aplicaron la vacuna Oxford y tuvieron éxito. Entonces, por lo tanto, ergo, es probable que la vacuna sea aplicable con éxito en las personas de todas las naciones. Habrá alguno que no se dé, pero se hace una probabilidad. Esto no es una absoluta certeza, pero sí hay mucha probabilidad. Y así va progresando la ciencia, ¿no? Esta capacidad para razonar y pensar lógicamente del hombre hace que progresen las ciencias a diferencia de otros seres. Por ejemplo, mucho se habla de la capacidad de las abejas, de los horneros, ¿no? Para construir muchos seres, pero los horneros construyen sus nidos como hace 1000 generaciones y las abejas forman la misma clase de colmena de hace 1000 generaciones. Pero el hombre sigue desarrollando en habilidad y complejidad en tecnología, en arquitectura, agricultura, comunicación, etc. Y ustedes hoy pueden comprobar la diferencia de tecnología que tenemos hoy hace 20 años atrás, 30 años atrás, ¿verdad? Eso produce como la capacidad de razonar, deductiva e inductivamente. Por eso en la antigüedad los filósofos, los que eran pensadores, eran considerados, digamos algo así, como más hombre que los obreros que hacían meramente trabajos físicos. Hoy, más que nunca, el hombre hace alarde de su racionalidad. Pero ¿de dónde viene esa capacidad de razonar? Sí, viene de Dios. Dios nos hizo así. Porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, por eso somos racional. Y gozamos también la espiritualidad, la capacidad de conocer, la sabiduría, el concepto de la verdad, la bondad, el amor, misericordia, santidad, paz, orden, justicia, discernimiento, intención y libertad para hacer actos voluntarios. Todo eso son cualidades que Dios nos dio y que bíblicamente se llama estar hecho a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Génesis 5:1, hay 9 textos que hablan de esto, pero no vamos a leer los 9 textos, ¿no? Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Entonces, qué bueno es Dios. Qué benditos somos nosotros, que a diferencia de otros seres, Él nos hizo a su imagen y su semejanza. Por ser hecho a semejanza de Dios Creador, del cielo y la tierra y todo lo que existe, el hombre tiene la capacidad creativa de crear cosas nuevas y deleitarnos de ellas, tal como Dios se deleitó de su creación. Por eso en cada mejora, evolución del hombre, para su progreso, debemos no solo deleitarnos, sino con humildad agradecer a Dios por esa bendición de habernos hecho el ser racional a su imagen y semejanza. Otra cualidad muy importante de ser hecho a imagen y semejanza de Dios es que tenemos la vida eterna. El hombre tiene un principio, no es como Dios que es infinito. Tiene un principio como cualquier criatura, pero el hombre fue creado para vivir eternamente por el hálito de vida de Dios. Por eso, a diferencia de otros seres, y la característica distintiva de estar hecho a imagen y semejanza de Dios, que nosotros nacemos, pero para no morir nunca más. Por eso, la muerte no es el fin de todo, sino es el principio de la vida eterna. Así que muchos de aquellos que dicen, bueno, la vida es una sola, vivo, muero y ya está. Para ellos ojalá fuese así, pero no es así, porque es el principio de la vida eterna. Por eso el Señor nos dio la espiritualidad, la capacidad para buscar a Dios, anhelar un futuro y tratar de entrar en comunicación con Dios. Bueno, ahora vos, hablando de pensamiento, pero no, esto es introducción para hablar de la fe, como vimos en el texto. Ahora vos, ¿qué pensás? ¿Qué pensás ahora? ¿Qué pensás en la mayor parte del día?
porque vivimos constantemente pensando, razonando. La Biblia dice que debes tener buenos pensamientos. Pasaje muy conocido, Filipenses 4:8, dice, ustedes, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, algo que tenemos que poner por obra, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Es muy importante lo que pensemos, es muy importante lo que razonamos, puesto de lo que pensamos, razonamos y decidimos, esa cosa hacemos. Por eso en la Biblia, en Proverbios 23:7 dice, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Somos lo que pensamos. También Buda después diría la misma expresión, pero ya estaba escrito antes en la Escritura. Entonces, hoy vamos a ver la relación entre la fe y la razón, o cómo influye la razón en nuestra fe. Hoy vamos a ver en qué consiste la lógica de la fe, que lleva a la fe total, fe que lleva muchos frutos. Tema importante, ¿verdad? Apasionante. Punto 2. La fe y la razón. Uno de los problemas fundamentales de la filosofía cristiana fue el de la relación entre la fe y la razón. La razón es la fuente natural de conocimiento para el ser humano. Produce la filosofía conjunto de verdades a las que se llega investigando por medio de nuestra propia razón. Ensayo y error, inducción, como os hemos visto. La fe es una fuente de conocimiento sobrenatural. Produce la teología revelada por la autoridad de la Biblia. Hay dos corrientes de pensamiento sobre este tema. El racionalismo, como se darán cuenta, afirma que la razón prima sobre todo. Y el fideísmo afirma que la razón es irrelevante a la fe. A Dios solamente se llega por la fe. Para Agustín, uno de los padres de la Iglesia, la razón y la fe no se contradicen, sino todo lo contrario, colaboran en el esclarecimiento de la única verdad, porque la verdad es una. Para Agustín, la razón y la fe colaboran, ¿verdad? Entonces, esta colaboración se realiza de la siguiente manera. La fe ilumina la razón. Crede ut intelligas, o crees para comprender, ya que es preciso creer para poder entender, puesto que la razón humana es limitada y solo la fe permite entender todas las preguntas relativas a Dios, al mundo y al hombre, y sobre todo a Dios que es infinito. Entonces, la fe es el fundamento del conocimiento que nos permite razonar, para entender. Por otro lado, la fe se vale de la razón. Intellige ut credas, o comprende para creer, ya que la comprensión racional de la doctrina cristiana es la forma más elevada y auténtica de la fe. No es una fe ciega, sino una fe razonada. Por lo tanto, la verdadera fe del cristiano no debe limitarse a la fe del ignorante o fe ciega. Por eso esta postura se sitúa entre el fideísmo y el racionalismo. Y entonces, según Agustín, responderíamos, cree para comprender, pues imposible creer sin fe. Y a los fideístas le diríamos, comprende para creer, pues es imposible creer sin ninguna razón. Punto 3. Vamos acercando un poquito a la fe. Los pensamientos de Dios. ¿Dios piensa? Claro que sí, nosotros existimos porque Dios piensa. Literalmente Dios piensa en todo y en todos.
porque Él es el que creó los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay, y además Él sustenta toda la creación. ¿Y quién sabe los pensamientos de Dios? Solamente Dios, como dijimos. Dios es infinito, que no tiene principio ni límite. En el tiempo, en el espacio, en el conocimiento, en el amor, en todo Él es infinito. Y nosotros somos finitos. Finito entendiendo como aquel que tiene límite, que estamos limitados. Por eso es fundamental leer la Biblia, que es la revelación especial de Dios para con el hombre sobre lo que Él quiere que le conozcamos. Por ejemplo, la Biblia nos enseña cómo es el pensamiento de Dios y también lo que Dios piensa para con nosotros. Es decir, sobre toda la cosa de Dios, podemos conocer hasta donde Él nos revela para que conozcamos. ¿Cómo son los pensamientos de Dios, por ejemplo? Isaías 55, 8 y 9, pasaje muy importante, que dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El salmista dice en Salmo 139, versículo 6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Por eso de aquí aprendemos que no podemos comprender todos los pensamientos de Dios, porque Él es infinito y nosotros somos limitados y nuestro pensamiento es finito. Y una mente limitada no puede entender una mente y la sabiduría, pensamiento ilimitada de Dios. ¿Qué es lo que nos lleva como conclusión? Esto nos debe hacer humilde y no irreverente y rebelde ante Dios cuando nosotros no podemos comprender su mandato por medio de nuestros razonamientos. Así como un hijo de 3 años no puede comprender cabalmente los pensamientos del Padre, pero obedece porque confía en los buenos pensamientos más elevados del Padre, o así como un soldado obedece una orden de su superior en una guerra confiando en la estrategia del Estado Mayor Conjunto, así debemos pensar y obrar con respecto a nuestro Dios Padre Celestial cuando nos ordena algo. ¿Y cuáles son los pensamientos de Dios para con nosotros? Jeremías 29, 11, pasaje igualmente importante y conocido. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Bueno pensamiento de paz, pensamiento de bien y pensamiento de que Él nos quiere dar lo que nosotros esperamos de Él y de la vida. Qué bueno que Dios piense en nosotros y su pensamiento para con nosotros es darnos paz y no de mal. Qué bueno es que piensa en darnos el fin que nosotros deseamos y esperamos. Nuestra bendición, salvación y vida eterna. Esto nos debe llenar de gratitud hacia Dios. Primero vimos humildad y ahora gratitud hacia Dios. Entonces, cada mandato de Dios es para nuestro bien. Comprendamos nosotros o no. Dios es veraz. La conclusión de Dios es verdad. En el acto, no como nosotros que tenemos que razonar mucho. Él en el acto, ¿no? Y Dios no miente, porque la conclusión es verdad. Dios no es hombre para que mienta, dice, y ni hijo de hombre para que se arrepienta, número 23, 19. Y también en Hebreos 6, 18 dice, es imposible que Dios mienta. Y además, Dios es fiel. Cuando promete algo, cumple con la promesa. Él dijo, ¿y no hará? No, va a hacer. Habló y no lo ejecutará, lo va a ejecutar. Entonces,
nosotros tenemos que grabar en nuestra mente, en nuestro corazón, estas premisas esenciales, premisas como verdades fundamentales para tenerlo ahí, impregnado como base en nuestra mente y corazón. Primero, el pensamiento de Dios es mucho más alto y mejor que mi pensamiento. ¿Sí o no? Es lógico, no es absurdo esto. El pensamiento de Dios es de paz y de bien para lo que yo anhelo. Dios es veraz, es imposible que Él mienta. Dios es todopoderoso y fiel que cumple su promesa. Si tenemos esto grabado en nuestro pensamiento para razonar, siempre vamos a llegar a la misma conclusión: confiar y obedecer sus mandamientos, entienda o no. Un cuento, supongo que ustedes, algunos habrán oído. Lo saqué de asiprensa.com, el cuento sobre el alpinista. Le voy a leer textualmente. Cuentan que un alpinista se preparó durante varios años para conquistar el Aconcagua. Su desesperación por proeza era tal que, conociendo todos los riesgos, inició su travesía sin compañeros en busca de la gloria solo para él. Empezó a subir y el día fue avanzando, se fue haciendo tarde y más tarde, y no se preparó para acampar, sino que decidió seguir subiendo para llegar a la cima ese mismo día. Pronto oscureció, la noche cayó con gran pesadez en la altura de la montaña y ya no se podía ver absolutamente nada. Todo era negro, cero visibilidad, no había luna y las estrellas estaban cubiertas por las nubes. Subiendo por un acantilado a unos 100 metros de la cima, se resbaló y se desplomó por los aires. Caía a una velocidad vertiginosa, solo podía ver veloces manchas más oscuras que pasaban en la misma oscuridad y tenía la terrible sensación de ser succionado por la gravedad. Seguía cayendo y en esos angustiantes momentos pasaron por su mente todos los gratos y no tan gratos momentos de su vida. Pensaba que iba a morir, pero de repente sintió un tirón fuerte que casi lo parte en dos. Como todo alpinista experimentado, había clavado estacas de seguridad con candado a una larguísima soga que lo amarraba de la cintura. En ese momento de quietud, suspendido por los aires y sin ver absolutamente nada en medio de la terrible oscuridad, no le quedó más que gritar: «¡Ayúdame, Dios mío! ¡Ayúdame, Dios mío!». De repente una voz grave y profunda de los cielos le contestó: «¿Qué quieres que haga?». El alpinista respondió: «Sálvame, Dios mío». Dios le preguntó: «¿Realmente crees que yo te puedo salvar?». «Por supuesto, Dios mío», respondió. «Entonces, corta la cuerda que te sostiene», dijo Dios. Siguió un momento de silencio y quietud. El hombre se aferró más a la cuerda y se puso a pensar, a razonar sobre la propuesta de Dios. ¿Qué habrá pasado? Al día siguiente, el equipo de rescate que llegó en su búsqueda lo encontró muerto, congelado, agarrado con fuerzas, con las dos manos a la cuerda, colgado a solo 2 metros del suelo. Es un cuento, supongo, ¿no? El alpinista no fue capaz de cortar la cuerda y simplemente confiar en Dios. ¡Qué lástima! No razonó correctamente y eso le quitó fe. No razonó a partir de la palabra de Dios y de lo que Él es y de su palabra, sino de sus circunstancias. ¿Cómo fue su razonamiento? Seguramente habrá razonado así: «No comprendo lo que me dice Dios. ¿Cómo puede pedir eso? Le estoy pidiendo que me salve y me está ordenando que me muera. ¿Por qué no me dice algo coherente? O me manda un ángel y me lo lleva». Voy a aferrarme a la vida. Murió congelado.
El pasaje de hoy que dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Este hombre no tuvo fe, no tuvo certeza de lo que se esperaba, no tuvo la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo debió haber razonado? Razonar a partir de la palabra de Dios y no de la circunstancia. Creer para comprender. Razonar para fortalecer la fe. Este alpinista debía haber pensado, razonado de siguiente modo. El pensamiento de Dios es mucho más alto y mejor que mi pensamiento. El pensamiento de Dios es paz y para mí bien y para lo que yo anhelo. Dios no es hombre para mentir y es imposible que Dios mienta. Dios es todopoderoso y fiel que cumple su promesa. Dios me dice que corte la soga. Conclusión. Voy a obedecer su mandamiento, es decir, voy a cortar la soga y encomiendo mi vida a Dios. Es lógico. Con toda esta premisa de la verdad, debía haber obedecido. Si hubiese razonado así, ¿qué hubiese pasado? Se hubiese salvado porque estaba a 2 metros de la distancia. A veces, hermanos, lo que Dios nos ordena no tiene sentido para nosotros en nuestra circunstancia. Pero debemos obedecer igual porque su pensamiento es mucho más alto que nuestros pensamientos. Y los pensamientos que Él tiene es bueno para con nosotros. Y Dios es todopoderoso y no es mentiroso y es fiel para cumplir. Hermano, piensa bien de Dios. Ten fe y serás bendecido. 4. La fe de Abraham, el lógico de la fe, el del perfecto pensamiento. Es para sorpresa de muchos, Hebreo 11, 1 y 2, el pasaje de hoy, ¿no? Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, o sea, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, nuestro padre de la fe, en este caso Abraham. 2 preguntas le voy a hacer. Una fácil y otra no tanto. La primera, fácil. ¿Quién fue el padre de la fe? Sí, acertaron, bueno, por supuesto. En Romanos 4:16 dice que Él es nuestro Padre, nuestro Padre de la fe. Él es el hombre de mayor fe. Y habla en Hebreo también capítulo 11, versículo 8 a 20. Cuando habla hombre de fe, desarrolla en gran medida la fe de Abraham. Ahora la pregunta bastante más difícil. ¿Quién fue el hombre de perfecto razonamiento? Dijimos que el hombre es un ser racional, hecho en imagen y semejanza de Dios. ¿Quién fue el hombre de perfecto razonamiento? ¿O quién fue el hombre más lógico y racional? No es Salomón o muchos sabios. Fue Abraham. Ustedes pueden decir, ¿cómo que el hombre más racional, más lógico es Abraham? No habrá sido Salomón. Abraham es conocido por su fe y obediencia, pero que él sea el hombre más pensante, de perfecto razonamiento. Bueno, es Abraham. ¿Por qué? Porque dice la Escritura. Y sus obras demuestran que es un hombre de perfecto razonamiento. Es cierto que cuando Dios le ordenaba algo, obedecía inmediatamente. ¿Pero por qué? Porque confiaba en Dios y su buenos pensamientos para con él. Él sabía que con su pensamiento limitado nunca podría comprender totalmente los altos y santos pensamientos de Dios. Por eso, entre comillas, sin pensar, obedecía, porque él ya sabía que él no puede llegar a conocer completamente a Dios. Eso es tener buenos pensamientos, eso es pensar bien, eso es pensar lógicamente.
Él razonaba a partir de la palabra de Dios y de lo que Él es y no de sus circunstancias personales. Veamos los ejemplos que está escrito en la Biblia. No vamos a crear nada. Esto no es un cuento. 3. Por ejemplo, su partida. Génesis capítulo 12, 1 a 4. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a lo que te bendijeren y a lo que te maldijeren maldeciré, y serás benditas en ti toda la familia de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová dijo, y Lot fue con él, y era Abraham edad de 75 años cuando salió de Harán. Apenas que Dios habló, ni siquiera se atrevió a hacer una pregunta. Dice: serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Y se fue Abraham, o sea, inmediato. Increíble la fe, increíble la obediencia. ¡Qué pensamiento perfecto de Abraham! En Hebreo 11:8 explica más o menos, ¿no? Dice así: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Claro, salió sin saber dónde iba, pero ¿por qué? Porque confiaba en Dios y su palabra. Él sabe que Dios es todopoderoso y no hay nada imposible para Él. Él sabe perfectamente que Dios tiene buenos pensamientos para Él y no de mal. Él sabe que Dios ya le había dicho que por medio de Él iba a ser una nación grande, que va a bendecir, que va a ser de bendición para toda la familia de la tierra. Y por lo tanto, lo mejor era obedecer inmediatamente. Me pongo en marcha ya. Abraham creyó en Dios, razonó a partir de la palabra de Dios y en Dios, por eso obedeció por fe. Claro que sí. Creyó para comprender y comprendió para creer. Fe que lleva a la obediencia. Otro, ser padre y ser padre de mucha gente. Génesis 17:5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. La Biblia nos enseña cómo pensaba Abraham. En esta oportunidad apóstol Pablo nos explica la lógica de la fe de Abraham en Romanos 4, 16 a 21 sobre este tema. Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, o sea, creyó a Dios, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho Dios: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi 100 años, o en la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que se le había prometido. Textual, Romanos 4, 16 a 21. Entonces, cuando Dios dice: te he puesto por padre de muchedumbre de gente, ¿cómo era el pensamiento de Abraham? El pensamiento de Dios es mucho más alto y mejor que mis pensamientos. El pensamiento de Dios es paz y bien para lo que yo anhelo. Dios no es hombre para que mienta. Es imposible que Dios mienta. Y aquí viene la premisa. Dios es el que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como fuesen. Crea cosas de la nada. O sea, aunque yo tengo 99 años y ya no tengo la capacidad de engendrar, y Sara tiene 89 años y tampoco tiene la capacidad de procrear porque había cesado ya la costumbre de mujeres, según Génesis 18:11, pero Dios puede devolver esa capacidad. Yo que estoy como medio muerto y Sara también, en cuanto a engendrar, Dios puede hacerlo. Premisa Dios. 2.
Siempre razona en la palabra. 2, Dios me dijo, así será tu descendencia, como la estrella del cielo. Génesis 15:7. Y me dijo que yo seré padre de muchedumbre. Génesis 17:5. Conclusión, ¿qué voy a hacer? Premisa 3, Dios es todopoderoso y es fiel que cumple su promesa. Tengo 99 años, Sara 89 años. Ahora, Dios me dice eso. ¿Cómo concluyo? Por eso obedeceré todo lo que me diga, porque yo seré padre de muchedumbre. Y entonces, ¿qué hizo? Obedeció por fe. Abraham a los 99 años amó a Sara de 89 con fe, porque Dios le había dado la capacidad de engendrar y Dios le había dado la capacidad de procrear a Sara. Aleluya, imagínense, con fe en la palabra del Señor y amándose a esa edad. ¿Y cómo concluyó? Sabemos, Isaac. Risa, gozo. Abraham pensó, razonó perfectamente a partir de la palabra de Dios, aplicó la lógica de la fe. Abraham creyó en Dios, por eso comprendió. Cree para comprender. Credes us intelligat. Abraham comprendió para creer que lo mejor es obedecer. Comprende para creer. Y tener la fe que lleva a dar muchos frutos. En Abraham se cumple perfectamente la palabra de hoy. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué espera? Hijo de la promesa. La convicción de lo que no se ve. Tengo la firme convicción, aunque no lo veo, por todas las cualidades de Dios y por las palabras de Dios que me dijo de manera expresa. Abraham tuvo la certeza de lo que se espera. Abraham tuvo la convicción de lo que no se ve. Impresionante. Pero todo esto es razonar a partir de la palabra de Dios. La razón a favor de la fe. Y el caso más emblemático, su entrega en sacrificio a Isaac. Génesis 22, 1-3. Después de toda espera para tener el hijo de la promesa, que por medio de Isaac iba a ser toda la descendencia, y él iba a ser padre de multitudes, padre de muchedumbre, padre de fe, aún para nosotros. ¿Qué pide Dios? Escuchen, mire. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo Dios, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enarbaldó su asno, tomó consigo sus 2 siervos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Apenas que Dios habló, 7 es verbo constante, acción inmediata, ni siquiera consultó, obedeció. Impresionante la fe de Abraham, impresionante la obediencia de Abraham. Pero esa fe que lleva a la obediencia inmediata no es la fe ciega. Abraham era obediente por la lógica de la fe. Su razonamiento deductivo perfecto que reafirma la fe y lleva a la obediencia directa e inmediata. Examinemos la fe de Abraham. La palabra de Dios dice en Hebreo 11:17. Ahí explica cómo, porque en Génesis no explica cómo pensó, pero en Hebreos, guiado por el Espíritu Santo, el autor de Hebreo, explica cómo había pensado Abraham. Hebreo 11:17, que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Pero ¿cómo ofrecía a Isaac? Habiéndosele dicho, Dios le había dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también volvió a recibir. No es que dijo, hizo, razonó perfectamente. Y eso fortaleció la fe. Cuando Dios ordena ofrecer a su amado hijo Isaac, obedeció inmediatamente
porque razonó de la siguiente manera. El pensamiento de Dios es mucho más alto y mejor que mi pensamiento. El pensamiento, no leo todos los pasajes de eso porque si no, no terminaríamos más. El pensamiento es paz y bien para lo que yo anhelo. Dios no es hombre para que mienta. Es imposible que Dios mienta. Ahora, en esta oportunidad, premisa, 1, Dios me ordenó que ahora ofrende en holocausto a mi hijo, mi único hijo amado, a Isaac. Otra premisa, para Dios no hay nada imposible ni difícil. Él mismo me dijo en Génesis 18:14. De hecho, cuando yo y Sara estábamos muertos para tener hijo, Dios nos dio el hijo de la promesa a los 100 años. Otra premisa, Dios me dijo antes claramente que en Isaac te será descendencia, y no sobre tu siervo o sobre Ismael, sino sobre Isaac. Isaac será el hijo de la promesa. En Isaac te llamará descendencia. Génesis 21:12. Otra premisa, Dios es tan poderoso para hacer levantar a Isaac aún de entre los muertos. Premisa, Dios me ordenó ofrecer a mi hijo único amado Isaac en holocausto. ¿Qué haré? Conclusión. Y con todas estas verdades voy a ofrecer a Isaac en sacrificio, porque si yo mato en holocausto y Isaac muere, Dios va a resucitar a Isaac aún entre los muertos para que por medio de él pueda tener mucha descendencia, porque él me aseguró que por medio de Isaac sería la descendencia. Impresionante. Absolutamente perfecto el razonamiento de Abraham y absolutamente firme la fe de Abraham. Extraordinaria la obediencia que conmueve el corazón de Dios y cada uno de nosotros. La fe total de Abraham, que no es una fe ciega, estaba sustentado firmemente sobre la roca de Dios y de su palabra. Abraham podía haber razonado a partir de su circunstancia, como el alpinista, y como hacemos muchos otros. Después veremos en otra ocasión cómo razonaba y pensaba Israel. ¿Cómo Dios puede pedirme semejante cosa? Francamente es incomprensible. Yo quiero obedecer, pero esto no tiene sentido. ¿Cómo voy a ser padre de muchedumbre por Isaac si lo llego a matar? ¿Cómo hubieses reaccionado vos en esa circunstancia y la orden que Dios te da? Difícil de contestar, ¿verdad? Pero Abraham creyó en Dios, por eso comprendió. Cree para comprender. Abraham comprendió para creer. De lo que mejor es obedecer. Comprende para creer. Podemos observar que es totalmente razonable y lógico la fe, la argumentación de su fe y la conducta basada en su fe en Dios. Es absolutamente lógico y racional. La fe de Abraham no es una fe alocada, no es una fe vacía. La fe de Abraham es como conclusión lógica de un razonamiento válido, deductivo, a partir de Dios y de su palabra. Por eso es una fe inamovible. Abraham usa el razonamiento a favor de la fe. En Abraham se cumple perfectamente Hebreos 11:2, la palabra de hoy. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso, por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Abraham. Abraham tuvo la certeza de lo que se espera, Abraham tuvo la convicción de lo que no se ve. Impresionante. Conclusión. Abraham, dice la Escritura, que es nuestro Padre de la fe, Romanos 4:16. Fe que cree en su palabra y razona a partir de la palabra para llegar a una fe que obra, fe que da muchos frutos. Abraham creía para comprender y razonaba para creer. Hermanos, muchas veces Dios te va a ordenar cosas que conforme a la circunstancia y tu razonamiento no tiene sentido, que es perjudicial para vos, como pensó el alpinista. Pero sé hombre de fe inquebrantable. Pensá bien. Dios tiene buenos pensamientos para vos.
Ser racional, usar la razón que Dios te dio, razonar a partir de la palabra. Sé un hombre lógico para la fe. Ejercita la razón para sostener y fortalecer fe, para vivir de fe y no de vista. Usa la lógica de la fe y vive la fe total. ¿Podemos decir amén? Que así sea. Oremos. Dios Padre, te damos las gracias porque nos hiciste a tu imagen y semejanza. Te damos las gracias porque nos hiciste un ser pensante, un ser racional. Señor, en este mundo lleno de humanismo que ensalza la razón, pero en desmedro de la fe, y que por el mal uso de la razón, un don que tú nos has dado, se revela abiertamente contra ti, te rogamos, Padre Santo, Padre de buenos pensamientos, danos la sabiduría de hacer un correcto uso de la razón. Señor, que podamos usar la razón para comprender mejor tu persona, tu palabra, y fortalecer nuestra fe, para vivir una vida de fe fructífera, para nuestra bendición y para tu gloria. Te rogamos, Dios Padre, en el nombre de Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén.